Buenos días, televidentes. En nuestra sección Lingüística para Todos de nuestro programa Chat TV, el día de hoy hablaremos sobre la relación que existe en la primera lengua y en las lenguas sucesivas, acompañados de la lingüista Sofía Martínez y el lingüista Juan Diego Correa. Como ya sabemos, hay diferentes factores que pueden afectar la relación entre la primera lengua y las lenguas sucesivas, como lo es la edad, la cual está relacionada a cómo el individuo interactúa con su entorno y cómo utiliza el lenguaje para comunicarse. Profundicemos más en dichos aspectos relacionados con la edad. Veamos qué tienen que compartirnos los lingüistas. El primer aspecto influyente es el que concierne a las etapas o fases del desarrollo definidas por Piaget, las cuales van a ser 4 principales. En la primera fase recibimos diferentes estímulos de nuestro entorno por medio de los sentidos, los cuales nos ayudan tanto a formular, verificar o refutar hipótesis con relación a nuestras necesidades más básicas. En la segunda fase se empieza a hacer una diferenciación entre la objetividad y la subjetividad, y el niño o la persona ya no va a usar la lengua solamente para comunicar sus necesidades más básicas, sino para relacionarse socialmente. En este sentido, estas relaciones sociales van a dar como resultado un tipo de retroalimentación tanto positiva como negativa. La retroalimentación positiva va a estar más ligada a la L1 y la retroalimentación negativa va a estar mucho más ligada a la L2. En este orden de ideas, una persona que aprende una segunda lengua después de haber establecido ya una primera lengua, muchas veces va a obtener una retroalimentación de tipo negativo. La tercera fase está directamente relacionada con el desarrollo de una estructura cognitiva mucho más compleja y por tanto relacionada con una instrucción formal o escolar. En esta fase se observan 10 actividades principales. La primera es la ampliación y complicación del campo cognitivo. La segunda es un aumento de familiaridad con el mundo psicológico. La tercera es un aumento de diferenciación entre las estructuras cognitivas. La cuarta es una mayor precisión y especificidad de significado. La quinta sería un mayor dominio de conceptos abstractos y transaccionales. La sexta es un aumento en la habilidad de comprender conceptos abstractos sin experiencias concretas. La séptima sería una mayor habilidad de manejar conceptos generales sin conocer un contexto específico. La octava es una menor subjetividad de las experiencias. La novena es una mayor capacidad de prestar atención y la décima es una mayor diferenciación de las habilidades intelectuales. Por último, la cuarta etapa es la que está directamente relacionada con la resolución de problemas. Otro aspecto importante son las funciones cerebrales. Basándose en esto, cada hemisferio del cerebro cumple ciertas funciones específicas, siendo el izquierdo el encargado de las funciones analíticas y el derecho de las funciones artísticas, creativas o sociales. Entonces, si el aprendizaje de una segunda lengua se da en un contexto formal o social, va a depender de qué hemisferio del cerebro va a entrar en acción, recordando que el izquierdo es para operaciones formales y el derecho para operaciones más informales o sociales. Ahora hablemos sobre la teoría del periodo crítico. Esta expone que es a partir de cierta edad que va a existir una dificultad para aprender una segunda lengua. No obstante, no se especifica la edad en la que esta está relacionada. Sin embargo, se especula que puede acontecer en la adolescencia. El último aspecto directamente relacionado con la edad y con las habilidades lingüísticas es el desarrollo físico y la psicomotricidad. En este sentido, habilidades como leer, escuchar, hablar y escribir están relacionadas con una evolución física. Esto nos da indicios de que a mayor edad, una menor flexibilidad de la escucha y por tanto una menor capacidad de producir sonidos. Eso también está directamente relacionado con el desarrollo de los músculos de la cara y las partes internas del oído. Ahora bien, hablemos de los aspectos cognitivos. Siendo 4, voy a profundizar en los 2 primeros, siendo la concreción y la abstracción. Entiéndase por concreción lo que está relacionado con la adquisición de la primera lengua y por abstracción el aprendizaje de la segunda lengua. Ahora bien, se espera que el estudiante abstraiga sus conocimientos previos gracias a la adquisición de la L1 para aprender la L2 sin necesidad de estar inmerso en el contexto en el que esa lengua es hablada. El siguiente aspecto del que hablaremos es la equilibración. Dentro de este se nos dice cómo para un niño el mundo está lleno de incógnitas. Por lo tanto, su L1 se va a volver en ese elemento que va a estar en una espiral de duda y certeza hasta que domine su L1.
Una vez alcanzado esto, el niño va a adquirir cierto nivel de intolerancia hacia las incógnitas. El último aspecto es el relacionado con las redes cognitivas, que según los estudios de Vygotsky consisten en redes que los seres humanos utilizamos para organizar la realidad y el entorno y por medio de ellas crear lenguaje. Gracias a este lenguaje podemos comunicarnos y entendernos. En este sentido, cuanto más complejas las redes cognitivas, mayor será nuestra capacidad de entender y comprender la información. En este sentido, al aprender una L2, esta se integra a las redes cognitivas como nueva información que no necesariamente va a ser usada para crear nuevo contenido o lenguaje, ya que esto se va a dar principalmente en la L1. Es solo cuando se alcanza un gran nivel de L2 que esta lengua se va a incorporar íntegramente a las redes cognitivas. Ahora hablemos de la relación lengua-pensamiento, basándonos en distintos autores, en este caso Platón, Aristóteles y otros pensadores. Platón nos decía que el lenguaje es un instrumento del pensamiento. En otras palabras, no es tan relevante en cuanto a interacciones sociales se refiere, sino que en cómo éste nos ayuda a comunicar nuestras ideas. Por otro lado, Aristóteles nos dice que el habla es la representación de las experiencias de la mente. Ahora bien, esto último lo tomaron otros pensadores para decirnos que el lenguaje es la manera en cómo el individuo se relaciona con su entorno, mediante 3 pasos. El primero es entender que el mundo tiene sus características propias. El segundo es abstraerlas. Y el tercero es que una vez entendidas esas características, las expresemos mediante recursos lingüísticos. Sin embargo, la nueva visión plantea que el lenguaje no es un instrumento del pensamiento, pero el pensamiento es formulado gracias al lenguaje. En este orden de ideas, la razón y las capacidades lingüísticas surgen como uno mismo. Ya abordamos las perspectivas de Platón, Aristóteles y otros pensadores. La última que vamos a abordar es la de David Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana. Aquí Hume nos plantea 2 conceptos diferentes: las impresiones y las ideas. Las impresiones estando relacionadas con emociones y sentimientos, y las ideas relacionadas con la razón y el pensamiento, es decir, creándose una balanza entre sentir y pensar. Otro de los aspectos que va a afectar la relación entre una L1 y la lengua sucesiva son los aspectos lingüísticos. Estos van a dar lugar a un complejo sistema de referentes. Hablemos sobre el bilingüismo. Tenemos 2 tipos, de modo coordinado y compuesto. Dentro del coordinado hablamos sobre un hablante que tiene 2 lenguas y va a tener diferentes sistemas lingüísticos. Sin embargo, en el compuesto, un hablante que maneja 2 lenguas va a tener un mismo sistema lingüístico. Demos un ejemplo. Dentro del bilingüismo coordinado, la palabra casa, en inglés house, van a tener diferente cajón, uno para cada una. Sin embargo, en el compuesto, estas 2 van a compartir un mismo cajón. Otro de los factores que afectan la adquisición de una segunda lengua es el aspecto afectivo, es decir, la personalidad y las características individuales de una persona son las que determinan cómo nos desenvolvemos en el entorno. En este sentido, la personalidad se desarrolla conjuntamente con la L1 y es después de este proceso que nuestra personalidad va a determinar qué aprendemos en la segunda lengua. El último aspecto que entra en juego en esta relación es el papel de la L1 en la adquisición de la L2, desde 3 perspectivas: el behaviorismo, el nativismo y el interaccionismo. Behaviorismo entendiéndose como la manera en la que aprendemos gracias a estímulos y respuestas, estímulos positivos o negativos. La L1 estando relacionada con estos estímulos positivos, mientras que el aprendizaje de una L2 estando relacionada con estos estímulos negativos. El nativismo de Chomsky plantea que nosotros como individuos, desde que nacemos, tenemos la capacidad de adquirir una lengua mediante el dispositivo de adquisición de una lengua, activándose gracias a la exposición directa. Por último, el interaccionismo nos plantea que el dispositivo de adquisición de lenguas no depende solamente de una estructura mental, sino de la interacción entre locutores. Es gracias a la interacción entre el interlocutor y el dispositivo de adquisición del lenguaje que se genera un discurso. Y gracias a esto, el aprendiz comprende la lengua. Para terminar, se nos plantean 4 situaciones del aprendizaje de una lengua: L1 o L2. N1, cuando es el niño que está aprendiendo la primera lengua. N2, cuando es el niño que aprende la segunda lengua. A1, cuando un adulto aprende la primera lengua. Y A2, cuando el adulto aprende la segunda lengua. De acá surgen 3 áreas de contraste. La primera, diferente lengua, misma edad,
La segunda, misma lengua, diferente edad. La tercera, diferente edad y diferente lengua. Muchas gracias a nuestros invitados por compartir este tiempo en nuestra sección Lingüística para Todos. Nos vemos en otra oportunidad.